bendición poder tener este tiempo en particular de seguir estudiando la palabra del Señor. Estaba pensando justamente en estos momentos difíciles, justamente de eso se trata esta carta que hemos iniciado ya hace 2 semanas atrás, una carta de ánimo, de aliento en medio de los momentos difíciles. Y hemos titulado a esta serie Anclados en la Gracia en medio de las tormentas. Probablemente usted llegó a la primera carta de Pedro ya viviendo alguna tormenta, o probablemente está esperando que su tormenta llegue, quizás no la está esperando, pero la verdad, mis amados, sin lugar a dudas, el Señor nos va a hacer pasar por una carta que tiene mucho que enseñarnos en torno a lo que es la realidad del sufrimiento en la vida cristiana. Y es una carta interesante que nos ayuda, nos anima a poder anclarnos en la gracia en medio de las tormentas. Esta es la serie que estamos llevando a cabo ahí a lo largo de la primera carta de Pedro. Anclados en la gracia en medio de las tormentas, se titula esta serie. Es interesante que nadie sabe con exactitud quién acuñó la frase Dios es más grande que tu problema. ¿Has escuchado esa frase alguna vez? Dios es más grande que tu problema. Nadie sabe con certeza quién acuñó esta frase. Alguien en alguna ocasión comenzó a decir algo por el estilo y muchos lo siguen repitiendo, y hoy casi pareciera que es algo recurrente escuchar sermones donde la gente dice Dios es más grande que tu problema. Ahora bien, es interesante que dentro de la historia de la iglesia algunos hombres han dicho frases no idénticas, pero sí similares a esta. Han hablado acerca de que Dios es más grande que las dificultades que nosotros podamos vivir. Por ejemplo, Martín Lutero enfatizaba constantemente que Dios es soberano sobre todas las cosas, y hablaba en sus escritos acerca de que Dios es más grande que cualquier enemigo o cualquier aflicción en nuestra vida. Y en alguna oportunidad, no de manera exacta, pero reflejó esta misma idea, y él dijo: no importa cuán grande sea el diablo, dijo él, Dios es aún más grande. Pero aún más relacionado con momentos difíciles, el predicador Spurgeon en alguna oportunidad hizo referencia a esto diciendo: Dios es más grande que nuestra ansiedad, más grande que nuestra tristeza, más grande que nuestra aflicción. Y mis amados hermanos, aunque no haya algo así específicamente como es esta frase de este autor, o como esta frase que hemos escuchado, Dios es más grande que tu problema, aún así podemos decir que sí encontramos una realidad bíblica, porque obviamente Dios es más grande que cualquier cosa que nosotros podamos imaginar o entender, y eso va a incluir justamente lo que es el sufrimiento. Al iniciar su carta, el apóstol Pedro, y saludar a sus destinatarios, que es la sección en la que nos encontramos, el apóstol Pedro quiere hacer algo similar. El apóstol Pedro quiere llevar a los hermanos a considerar de que Dios es más grande o es superior al sufrimiento que los hermanos están padeciendo en ese momento. ¿Cómo lo va a hacer? Hablando acerca de la salvación de sus almas. ¿Qué quiere decir Pedro, en otras palabras? La salvación que ustedes han obtenido de parte de Dios es más grande que el sufrimiento que ustedes hoy están padeciendo. Salvación más grande que tu sufrimiento. Esa es la idea. De alguna manera Él quiere animarlos, alentarlos a contemplar algo más grande que el sufrimiento. Recuerde usted que ese es el foco de esta carta. Quiere mostrarnos que la gracia de Dios es algo mucho más grande que el sufrimiento que hoy enfrentamos en nuestra vida. Y es por eso que lo que Pedro quiere hacer en su salutación, refiriéndose a sus destinatarios, es a que ellos abracen, admiren, aprecien la salvación de Dios como más grande que su sufrimiento. Y quiero invitarle a abrir sus Biblias ahí conmigo en la primera carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a considerar el tema Contempla la salvación en medio del sufrimiento. Ese es el llamado del apóstol Pedro en esta porción que hoy vamos a considerar. Contempla la salvación en medio del sufrimiento. Hoy vamos a dedicar solamente a observar la parte B del verso 1 y el verso 2, considerando el tema Contempla la salvación en medio del sufrimiento. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, la parte B y el verso 2. La semana pasada observamos el escritor, Pedro, apóstol de Jesucristo. Y hoy vamos con los destinatarios, la parte B del verso 1 y el verso 2. Y dice así la palabra del Señor: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dice el texto, el verso 2,
elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Oramos al Señor. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por el privilegio de poder abrir tu palabra, Señor. Y hoy queremos rogar que sea ella enseñando a nuestras vidas, Señor, en esta tarde, Señor. Da gracia a mis labios, Señor, para usarme como instrumento para comunicar fielmente tu palabra, Señor. Y te rogamos que al final de este tiempo solamente Cristo sea exaltado en medio nuestro, Señor. Bendice a las almas a través de tu palabra. Te lo rogamos en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Salvación más grande que tu sufrimiento. Contempla la salvación en medio del sufrimiento. Debe recordar usted, mi querido hermano, que estamos ubicados año 64 después de Cristo, donde ocurrió un incendio en la capital del imperio, un incendio en Roma, al cual Nerón, el emperador, llevó toda la hostilidad hacia los cristianos, culpándolo a ellos de aquel incendio. Usted recuerde que eso era obviamente algo injusto porque los cristianos no lo habían causado y estos hermanos comenzaron a ser dispersados por distintos lugares que justamente en el texto que estamos ahora lo estamos considerando. Algunas personas que estaban sufriendo y padeciendo por su fe, probablemente habían perdido familiares, personas que ya no estaban viendo producto de esta persecución que estaba comenzando y que al parecer estaba incrementando cada vez un poco más. Y es por eso que el apóstol Pedro va a escribir una carta, hablamos la semana pasada, desde Roma probablemente, aunque él dice que se encontraba en Babilonia, pero lo más probable es que era un código secreto para hablar de Roma. Probablemente Pedro escribiendo de una manera secreta para poder hacer llegar un escrito de aliento a hermanos que están padeciendo, sufriendo por su fe, sufriendo porque eran simplemente llamados cristianos, seguidores de Cristo. Y el apóstol Pedro va a dedicar esta carta a poder hablarnos acerca de la gracia, un favor inmerecido que el creyente tiene para poder aferrarse a Dios en medio de los momentos difíciles. Es así como va a terminar el capítulo 5 diciendo, fortalezcanse en la gracia de Dios. Yo les he escrito acerca de la gracia de Dios, la verdadera gracia de Dios en la cual ustedes deben estar firmes. ¿Y cómo Pedro va a realizar su escrito? Usted recuerde que el apóstol Pedro lo va a realizar a partir de 3 grandes secciones. Va a mostrarles que deben confiar en la gracia que ustedes tienen en su posición en Cristo. La posición que tienen en Cristo ustedes deben mirarla, considerarla más allá del sufrimiento que están viviendo. Abran sus ojos y vean la salvación que tienen a través de la persona de Cristo. Y va a dedicar desde el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 2, verso 10, a hablarnos de la posición en Cristo. Después, a partir del capítulo 2, verso 11, se va a enfocar de la posición en el mundo. Otra parte de la gracia de Dios que muchas veces olvidamos es que el sufrimiento del creyente puede ser de impacto hacia personas que nos rodean. Y eso es lo que el apóstol Pedro va a hablar en esta sección, capítulo 2, verso 11, hasta el capítulo 4, verso 19. Usted va a notar acá que el lenguaje en general tiene que ver con sumisión, someternos a los gobernadores, a las autoridades. A través del sufrimiento que ellos estaban pasando, podían impactar al imperio romano, siendo cristianos y padeciendo como cristianos. Pero en la última sección de la carta, usted va a notar, capítulo 5, ya se va a centrar en la posición que tenemos dentro de la iglesia. Es acá donde va a hablar de la labor de los ancianos, de los pastores, de la labor de los hermanos en la iglesia, y se va a enfocar de que también en medio del sufrimiento hay también gracia de Dios para poder vivir nuestro sufrimiento dentro de lo que es la iglesia. Salvación, sumisión, servicio, posición en Cristo, posición en el mundo, posición en la iglesia. De esa manera el apóstol Pedro nos va a llevar en una línea de argumentación muy lógica para observar y apreciar la gracia de Dios en los momentos difíciles. Ahora en la sección que nos encontramos ahora, capítulo 1, versos del 1 en adelante hasta el capítulo 2, verso 10, sección que tiene que ver con salvación. ¿Cómo el apóstol Pedro va a desarrollar su escrito? Es interesante que Pedro va a hablar de la salvación desde el principio de su carta. Interesante, mis queridos, que cuando estamos viviendo algún momento difícil, es muy probable que olvidemos de dónde el Señor nos rescató. Nuestra mente se centra en el sufrimiento, en el dolor, en la aflicción, y olvidamos la salvación que hay a través de la persona de Cristo y la gracia que Dios ha tenido en mi vida. No sé si le ha pasado,
Pero naturalmente olvidamos la obra de Dios. Y Pedro, ¿qué va a hacer? Desde el inicio, si usted nota, va a hablarnos en distintas secciones muy naturales. Es una carta muy fácil de bosquejar. Nos va a llevar a hablar del futuro, del presente, del pasado, de la pureza de la persona. Nos va a mostrar capítulo 1, versos del 3 al 5, que esta salvación se preserva hasta el porvenir, hasta el futuro. Capítulo 1, versos del 3 al 5. Va a ser probada en el presente. Capítulo 1, versos del 6 al 9. Va a ser profetizada en el pasado. ¿Recuerda usted los profetas que profetizaron de la gracia? Ahí dice capítulo 1, versos 10 al 12. Nos va a hablar de que esta salvación ha sido profetizada en el pasado. Pero esa salvación que ha sido profetizada en el pasado debe ser vivida y practicada en pureza. Ahí usted va a notar desde el verso 13 que va a hablar de ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y va a citar justamente el Antiguo Testamento para hablarnos de sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y finalmente nos va a mostrar que esta salvación es producida por una persona, y los últimos textos nos va a mostrar acerca de esta piedra viva del Señor, de Cristo, en quien se produce la salvación. Capítulo 2, verso 4, acercándoos a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, de Cristo, el Señor. De esa manera va a bosquejar esta primera sección el apóstol Pedro. Es una salvación que tenemos asegurada en el futuro, es una salvación que en el presente está siendo probada, es una salvación que fue anunciada en el pasado, que debe ser practicada hoy en el presente con nuestra pureza, nuestra santidad, pero también que fue producida por una persona. Ahora, de manera muy interesante, si usted observa, nos quedan algunos versos fuera de esta estructura. Usted ha notado que yo no he hablado del capítulo 1, versos del 1 al 2, ni tampoco del capítulo 2, versos del 9 al 10. Y eso es porque usted va a notar de que tanto al inicio como al final de esta sección de la salvación, el apóstol Pedro va a hablar de la elección, que es el tema que va a introducir aquí. Si usted mira conmigo, el apóstol Pedro va a decir: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Pero cuando usted va a capítulo 2, verso 9, el texto va a decir: mas vosotros sois linaje ¿qué? Escogido. Va a comenzar y va a terminar esta sección hablando acerca de la elección de Dios. El apóstol Pedro quiere situar en la mente de su audiencia un tema tan importante, una doctrina tan fundamental como es la elección. ¿Qué quiere comunicarnos Pedro con esto? Pedro quiere decirnos que la salvación comienza y termina ¿con quién? Con Dios. ¿Puede decir amén? Amén. Comienza y termina con Dios. Para que no quede ninguna duda en sus oyentes, en sus destinatarios, de que ellos pudiesen haber hecho algo para ganar el favor de Dios. La salvación comienza y termina en Dios. Él es el autor de la salvación. Ahora es interesante que en esta porción en la que nos encontramos ahora, que es una salutación, Pedro se está dirigiendo a sus destinatarios, involucra mucha doctrina. No sé si a usted le llama la atención. Las salutaciones son protocolares en algún sentido. Usted va a observar en las cartas del Nuevo Testamento una mención del escritor, una mención de los destinatarios y una bendición. Eso es particular de todas las cartas. Pero obviamente dentro de esta introducción, de esta salutación, va a incluir una doctrina muy contundente como es la elección de Dios. ¿Era necesario que al principio de la carta Pedro fuera una doctrina tan profunda, tan teológica como es la elección? ¿Por qué tanta doctrina? Nosotros hubiésemos esperado quizás palabras de aliento. ¿O no serán palabras de aliento estas? ¿Qué cree usted? Es interesante que el apóstol Pablo no se queda atrás cuando observamos escritos paulinos. Primero a los Tesalonicenses 1:4. Si usted mira conmigo, es interesante que iniciando su carta, la primera carta a los Tesalonicenses, Pablo dice: porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra ¿qué? Elección. El apóstol Pablo introduce su carta hablando de la elección. Tito capítulo 1 verso 1, al inicio de su carta, Pablo dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los que, de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. No es algo extraño iniciar con una doctrina tan fundamental como la elección, pero era tan necesario comenzar hablando de la elección en esta carta en particular que tiene que ver con sufrimiento. Casi en nuestra mente imaginamos que si estamos sufriendo, no son las palabras más apropiadas para introducir a su carta.
nos hubiese gustado más otro tipo de palabras, palabras que hubiesen inmediatamente alentado y animado a los oyentes a poder levantarse y poder fortalecerse en el Señor, o algo similar. Pero esto nos entrega un principio interesante, mis amados. Es que el consuelo viene únicamente de la palabra de Dios. ¿Amén? Viene de la palabra de Dios. La semana pasada consideramos en la vida del apóstol Pedro de que él no vivió una vida fácil, ¿o no? En alguna oportunidad el apóstol Pedro se encontró en situaciones difíciles. El apóstol Pedro fue amenazado por las autoridades por predicar el Evangelio, el libro de los Hechos, capítulo 4, capítulo 5. En alguna oportunidad el apóstol Pedro estuvo preso, encarcelado por su fe en Cristo. Y es interesante que algo natural que nosotros hacemos cuando queremos dar un consejo de consuelo es hablar ¿de qué? De mi experiencia, lo que yo he vivido, porque creemos que ese tipo de cosas va a poder consolar al afligido. Sin embargo, usted observa aquí, primera carta de Pedro, capítulo 1, y no observamos a Pedro tratando de hablar de su experiencia. Amados, yo sé lo que están viviendo. Yo estuve preso por Cristo. Yo estuve encarcelado por la causa de Cristo, por predicar de su nombre. Yo fui azotado por Cristo. Pedro no hace referencia a su experiencia personal. Amados hermanos, el verdadero consuelo viene ¿de dónde? De la bendita palabra de Dios, no de tu experiencia. Siempre le va a faltar experiencia a nuestra experiencia. Siempre me va a faltar vivir algo para alentar a alguien. Y yo podría decirles, te entiendo. Pero puede que viva otra cosa y ya no lo voy a entender porque me falta experiencia en mi vida. Pero a la palabra de Dios jamás le va a faltar ¿qué? Experiencia. Amados hermanos, es a través del consejo de la palabra de Dios que se produce el verdadero consuelo en nuestras vidas, no de la experiencia que nosotros podamos vivir. El apóstol Pedro va a hablar acerca de teología pura, de una doctrina radical en las Escrituras como lo es la elección, para poder animar a sus receptores originales. Dice un comentarista, la característica inicial hacia los lectores como elegidos está destinada a fortalecer y animarlos en su aflicción. La doctrina de la elección es una verdad familiar, dice él, con la intención de fomentar el bienestar de los creyentes. ¿Lo cree así? ¿Cree que la elección es una doctrina familiar, una doctrina que pueda alentar la fe de alguien? Dice otro, Pedro, con claridad y esperanza, llama a estos conversos cristianos dispersos los elegidos de Dios. ¿No le parece interesante? Personas dispersas a las cuales él llama elegidos de Dios. Dice este autor, enfatizando que este sentido de elección pretende ser un gran poder que los une en una sola comunión en Cristo Jesús. Amado hermano, eso debe animar a un creyente. Esas son palabras de ánimo y estímulo para un creyente. Es por eso que estamos considerando hoy el contemplar la salvación en medio del sufrimiento. Amado hermano, yo creo que esa es una de las cosas que más debe alentar en la vida de un creyente. Estamos en la epístola del sufrimiento. ¿Y de qué manera introduce y dedica casi 2 capítulos enteros el apóstol Pedro a hablar justamente de la salvación? La salvación te debe animar en Cristo, te debe fortalecer en los momentos que estés sufriendo y que ya no puedes avanzar más en tu vida. Es por eso que aquí en esta salutación, en estas palabras hacia los destinatarios, vamos a observar 3 estímulos que podemos tener nosotros como creyentes, como hijos de Dios, al contemplar la salvación en medio del sufrimiento. 3 estímulos que el apóstol Pedro va a dar para que ellos puedan contemplar la salvación que probablemente estaban olvidando en medio del sufrimiento. Y en primer lugar, el primer estímulo de Pedro es la patria especial al contemplar la salvación. La patria especial, mire conmigo el capítulo 1, verso 1, la parte B, dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es interesante que esta palabra expatriados hace referencia a, de alguna manera, a personas extranjeras o refugiados, un exiliado. La idea, de alguna manera, de esta expresión, porque el apóstol Pedro la va a seguir utilizando, va a hablar en el capítulo 2, verso 11, y va a decir, amados, dice ahí, yo ruego como a extranjeros y peregrinos,
quiere tener dos connotaciones. Una, que están fuera de su patria, pero otra cosa es que están fuera de su patria por poco tiempo. Esa es la idea. Un forastero, alguien que está de paso de alguna manera, pasando por este lugar, estos lugares que parecen muy desconocidos. Esta misma expresión de extranjero y forastero la va a utilizar Abraham allá en Génesis capítulo 23 en el Antiguo Testamento, cuando muere su esposa Sara y él va aquí en este lugar en Canaán. Recuerde usted que Abraham era de Ur de los Caldeos y él va a estar en Canaán, donde va a fallecer Sara. Y a los hijos de Et, usted recuerda que él va a decir: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros. Dice de alguna manera Abraham: yo soy un extranjero, pero estoy de paso en este lugar. Algo similar es lo que va a decir Hechos 7:29, cuando Esteban en su defensa va a hablar acerca de esta expresión de los del pueblo de Israel en el tiempo de Moisés, y va a decir: al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián. Moisés había sido criado en Egipto y él ahora era un extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pero a eso añade el texto la palabra dispersión. Básicamente la idea de estar diseminado en diferentes lugares. Así como cuando usted observa esas hormigas que molestan en el verano, ¿verdad? Y las pisa, no sé si las pisa usted, pero la interrumpe su paso y comienzan acá a poder diseminarse, a esparcirse por distintos lados, que se van a cualquier parte porque quieren arrancar. Algo así estaba pasando con estos cristianos, con estos hijos de Dios. Estaban no solamente fuera de su patria, no solamente eran residentes temporales en un lugar, sino que estaban esparcidos por distintos lugares en estos sectores que ahora está mencionando el texto. Y es interesante porque si usted mira el texto, va a mencionar distintos lugares que aparecen en la Escritura. Si usted mira conmigo ahí el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 9, al menos va a mencionar 3 lugares de los que están acá. Dice este texto cuando Pedro va a predicar, ¿verdad? Y en Hechos capítulo 2 dice: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Probablemente ahí algunas de estas personas conocieron el Evangelio en este sermón de Pedro, y el Señor fundó obras, iglesias a través de estos convertidos que habían llegado a Pentecostés, que se fueron con el Evangelio y llegaron hasta estos lugares. Va a aparecer también Asia mencionado ahí en el libro de los Hechos capítulo 19. Bitinia es interesante, que es el lugar donde a Pablo se le impidió predicar el Evangelio, y todos estos lugares corresponden a lo que se conoce como Asia Menor. Si miramos un mapa actual, sería la actual Turquía. Estamos en el sector de Turquía, en este sector donde llegaron muchos cristianos hacia allá, pero por la evidencia bíblica nos damos cuenta que también habían cristianos, iglesias en estos lugares, que probablemente también estaban siendo perseguidos. Ahora, mis amados hermanos, es interesante porque acá en este texto vamos a observar de que Pedro está transmitiendo, en este texto está enfatizando de que el padecimiento que ellos están viviendo es estar fuera de su patria. Yo no sé si usted ha vivido eso. Yo no sé si así lo han vivido aquellas personas que son de otras naciones y están en nuestro país. Pero es algo no fácil estar fuera de tu patria. ¿Y uno en qué está pensando generalmente? En mi patria. Mi patria es mejor. Mi patria es mejor en muchos aspectos. Eso de partida ya es algo difícil. Pero Pedro quiere llevarlos a pensar en algo mucho más allá que el padecimiento que están viviendo al estar lejos de su patria. Pedro quiere llevarlos a pensar en una patria que no es la patria terrenal, sino una patria celestial. Primera de Pedro capítulo 1, verso 17, si usted observa conmigo ese texto, dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Estará hablando solamente de la peregrinación que están viviendo al ser dispersados y esparcidos? No, está hablando de la peregrinación en el sentido de ser un peregrino en esta tierra a la espera de su patria celestial. En estricto rigor, ¿qué está haciendo Pedro? Pedro los está alentando con su sufrimiento.
Al mismo tiempo que le está diciendo, ustedes están sufriendo porque están lejos de su patria, Él les está animando diciéndoles, al estar lejos de su patria, eso significa que tenemos el aliento de estar en nuestra verdadera patria celestial. Somos de ahí también, somos de acá también, residentes temporales. Es interesante porque en el texto, en capítulo 2, verso 11, va a hablar de extranjeros y peregrinos. Esta es una expresión interesante. Yo no sé si usted ha vivido en alguna oportunidad lejos de su patria o ha estado lejos en otro lugar, pero uno no se proyecta mucho si tiene planes de volver, ¿o no? Probablemente si yo sé que voy a volver, no me planifico tanto en tantas cosas en el lugar donde estoy. No voy a comprarme quizás una casa, o quizás sí, o no voy a hacer tantos planes acá porque mi mente está allá. Bueno, eso es un poco lo que Pedro quiere transmitir acá. El sufrimiento que están padeciendo debe hacerlos mirar esa patria especial que les espera, la patria celestial. Eso es lo que Pedro quiere decirles. Es interesante que eso va a ser parte del estímulo de Pedro en varias ocasiones en la carta. Mire capítulo 1, verso 6. Dice, lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. ¿Por qué dice poco de tiempo? Porque hace referencia a que es un tiempo breve. Está hablando de que es un tiempo breve mientras estén en esta peregrinación de paso, porque les espera algo mejor, porque todo hijo de Dios tiene una esperanza de en algún momento llegar a su patria celestial. ¿Tiene usted esa esperanza? Mis amados hermanos, dice la palabra del Señor en Filipenses 3, capítulo 3, verso 20, mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Los patriotas chilenos, ¿dónde están? Nuestra patria más importante no es la chilena ni de otra nacionalidad, es nuestra patria celestial. Mis amados hermanos, en la carta a los filipenses nos encontramos con ahí creyentes que eran fieles a su patria romana. Somos ciudadanos romanos, decían ellos, somos los mejores. No había nada igual que ser ciudadano romano en el tiempo del Nuevo Testamento. Pero el apóstol Pablo les dice, su ciudadanía está en los cielos. Pertenecen al cielo. Hebreos capítulo 11, versos del 13 al 16 nos dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero dice el verso 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ¿qué? Ciudad. Una ciudad, una patria celestial. Amados hermanos, ese es el primer estímulo en esta salutación. Nos espera una patria especial, una patria celestial. Al mismo tiempo que está mencionando lo que están padeciendo ellos lejos de su patria, les está animando, les espera una patria mejor. Les espera una gloriosa patria. Ustedes no pertenecen acá. Ustedes pertenecen a otro lugar. Amado hermano, ¿cuánto piensas en el cielo? Probablemente muchas de las aflicciones, sufrimientos, momentos difíciles que nosotros vivimos es porque nuestra mente está mirando más hacia abajo que hacia arriba. Y nuestro trabajo se vuelve tan importante que pareciera que si lo pierdo, perdí mi vida. Y entré en un estado prácticamente de aflicción extrema. ¿Por qué? Porque mi mirada está puesta acá. Porque me considero un ciudadano de la tierra. Mis amados hermanos, ¿no será que hoy estemos sufriendo porque estamos pensando demasiado en la tierra en vez de pensar en el cielo? Es interesante cuántas personas el día de hoy viven estresadas por su trabajo, la casa, las cuentas, el negocio, las metas, cumplir con los plazos y pareciera que todo hoy es para ayer. Pero mis queridos, ¿qué sentido tiene proyectarse acá y sufrir tanto por cosas que no son de nuestra patria? Solo quiero animarte a que brevemente pienses en tu tormenta que hoy estás viviendo y que la pases por el primer estímulo, patria especial. Una patria diferente.
¿Te ayuda a contemplar la salvación en medio del sufrimiento? ¿Te ayuda a fortalecer tu fe en medio del dolor y la aflicción? Amados hermanos, hay tantas cosas que no quiere decir que seamos negligentes. Hay muchas cosas que requieren nuestra diligencia. Pero si usted dedica toda su vida a las cosas terrenales y a no pensar en las celestiales, lo más probable es que usted viva zumbido en muchas angustias en su vida. ¿Cómo el creyente puede asegurar que pertenece a una patria celestial? ¿Cómo los hijos de Dios pueden recibir este aliento en medio de momentos difíciles? Y la respuesta es una obra originada completamente en nuestro Dios. Una salvación que no depende de nosotros, sino ¿de quién? De Dios. Y eso nos lleva al segundo estímulo que observamos en este texto. No solamente una patria especial, sino también en segundo lugar un plan eterno. Mire conmigo el texto, el verso 2, en la parte A. Es interesante que en segundo lugar no solamente observamos la patria especial al contemplar la salvación, sino que el segundo estímulo que el apóstol Pedro deja es el plan eterno al contemplar la salvación. Dice el texto, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Qué preciosas palabras para iniciar una carta, para alentar a aquellos hermanos que están sufriendo. Es interesante que lo que va a hacer el apóstol Pedro acá es hablar de la Trinidad. La Trinidad, esa verdad bíblica que nos enseña que existe un solo Dios, pero que ha existido eternamente en tres personas divinas: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Tres personas que son iguales en esencia, en atributos, en perfecciones, pero diferentes en funcionalidad. Y este texto nos muestra que tienen funciones diferentes. El Padre hace una obra, el Hijo hace una obra, el Espíritu Santo realiza una obra, pero las tres personas divinas participan de tu salvación. ¡Gloria a Dios! Eso te debe animar a seguir adelante, amado hermano. La Trinidad es un estímulo precioso para poder contemplar la salvación en medio del sufrimiento. Es interesante que en primer lugar, ¿de qué nos va a hablar? Nos va a hablar acerca de lo que es la obra del Padre. El Padre diseñó un plan de salvación. Es interesante que el texto dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, dice el texto. La presciencia de Dios Padre. Es interesante, esta palabra elección es como tan fácil entenderla que a veces cuando la definimos nos complica más que simplemente entenderla. Porque básicamente la idea es seleccionar entre muchos, es elegir a algunos entre muchos. ¿Qué es lo que Pedro está enseñando acá? Que los creyentes en Cristo Jesús, aquellos hermanos que son hijos de Dios, fueron escogidos por el Padre para salvación. Eso dice el texto. Nosotros debemos hablar donde la Biblia habla y debemos callar donde la Biblia calla. Dice el texto acá, ¿eligió a personas para condenación? No, el texto dice, elegidos ustedes los creyentes según la presciencia de Dios Padre. Lo que nos está enseñando este texto es que el Padre escogió a algunos para salvación. Y esto es lo que conocemos como la doctrina de la elección. Pedro luego va a repetir esta misma idea, como ya hemos dicho en capítulo 2, verso 9. ¿Recuerda usted? Vosotros sois linaje escogido. Y al finalizar también su carta, capítulo 5, verso 13, si usted mira conmigo ahí, el apóstol Pedro va a repetir una vez más esta idea y va a decir, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Va a volver a hacer referencia a esta idea. Y esta es la idea, es básicamente que Dios escogió de antemano a aquellos que han de ser salvos. Y vamos a observar algunas ideas que tenemos acerca de la elección. En primer lugar, la seguridad bíblica que podemos tener acerca de la elección. La elección, mis amados hermanos, muchas veces hay muchas personas que tienden a rechazar esta enseñanza, que sí es una enseñanza bíblica. La estamos observando frente a nuestros ojos. Pero hay personas que tienden a evitarla o a decir que no es una enseñanza bíblica. ¿Por qué? Porque supuestamente nos desanima para predicar el evangelio, dicen algunos. ¿Es realmente bíblica la elección? Dice John Stott, él ha escrito acerca de este tema y dijo, la doctrina de la elección es el producto de la revelación divina, no de la especulación humana. No fue inventada por Calvino ni por Agustín, dice él,
por sobre todo es una doctrina bíblica y ningún cristiano que se diga ser bíblico puede ignorarla. Lutero dijo lo siguiente acerca de la elección: es esencial para cualquier cristiano pensar en esta doctrina, abrazarla y amarla. Dice él, de otra manera, yo no puedo alabar, adorar, servir y agradecer a Dios, puesto que no sé cuánto me debo atribuir a mí mismo y cuánto debo atribuir a Dios por mi salvación. Pero la verdad es que podemos observar esta enseñanza en la Escritura. Bueno, ya hay un texto que nos está enseñando, pero si usted mira otros textos en la palabra del Señor, se va a dar cuenta que es una enseñanza bíblica. Podemos tener seguridad bíblica acerca de la elección. Si vamos al Antiguo Testamento, nos daremos cuenta que el Señor eligió de todas las naciones de la tierra a una nación en particular, al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 7, versos del 6 al 7, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Recuerda este texto, puede hojearlo, buscarlo en su Biblia. Jehová tu Dios te ha, ¿qué cosa? Escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Podríamos pensar, Israel era un pueblo especial, era diferente, era mejor a todas las naciones. Eso es la conclusión lógica, ¿o no? Por eso Dios los eligió. No. Verso 7 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el ¿qué? El más insignificante de todos los pueblos. Por lo tanto, esto nos enseña algo interesante, que es lo que vamos a ver ahora, que no dependía del pueblo de Israel, sino únicamente de Dios. No los escogió al pueblo de Israel porque eran el mega pueblo, el más espectacular de todas las naciones. Era el peor, dice acá, el más insignificante. Y nos deja claro todo el Antiguo Testamento que era un pueblo de dura servicio, un pueblo desobediente. No fue un mérito del pueblo de Israel lo que llevó a Dios a escoger al pueblo de Israel. Juan capítulo 15, verso 16, el Señor Jesús dice en una enseñanza clara: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Amados hermanos, nosotros generalmente decimos: yo tomé una decisión por Cristo. Hasta cierto punto podríamos decir algo así. Pero que no se te olvide que tú, para poder creer en Jesucristo, alguien en primer lugar te debió haber elegido a ti, antes de tú escoger a Cristo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Pero podemos observar de la elección también la soberanía de Dios en la elección. Podemos decir claramente, es una enseñanza bíblica, pero ahora la pregunta es: ¿de quién es el mérito principal de la elección? Dios escoge a algunas personas, ¿por qué? Porque fueron espectaculares o porque tienen algún mérito personal, o Dios escoge por su propia voluntad. La soberanía de Dios tiene que ver con el control absoluto de Dios sobre todas las cosas. ¿Recuerda usted Salmo capítulo 115, verso 3? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Oyó bien eso? Él es soberano. Y es interesante que muchas personas les choca la idea de pensar en un Dios que escoge para salvación. Pero mire conmigo Efesios capítulo 1, versos del 4 al 9. Es interesante, Pablo va a empezar hablando también acá acerca de la elección. Y una y otra vez tú vas a observar en este texto la repetición de la palabra voluntad, beneplácito, según se lo propuso en sí mismo. Mira capítulo 1, versos del 4 al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Qué dice el texto? Según el puro afecto de su voluntad. Esa es una expresión muy clara para decirnos que simplemente fue porque a Dios le plugo hacerlo, porque Dios quiso hacerlo. Porque Dios en su propia soberanía y voluntad quiso escogernos. Mira el verso 9, dice: dándonos a conocer el misterio, nuevamente la palabra voluntad se repite una y otra vez, de su voluntad según su beneplácito, su propia decisión, el cual se había propuesto en sí mismo. Mire conmigo el verso 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su
voluntad, es decir, porque Dios determina hacerlo, porque Dios lo decide. No hay nada en el hombre que le lleve a tomar una decisión. Él lo hace porque Él lo hace. Eso es lo que dice acá, eso es lo que hemos observado en el Antiguo Testamento. Pero ¿cuál es el sentido bíblico de la elección? ¿Por qué Dios escoge para salvación? Segundo a los Tesalonicenses 2:13, para muchos el texto más precioso que enseña acerca de la elección, nos dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Me encanta esa expresión de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación. Nota cómo está de nuevamente elección y la santificación en el Espíritu por la fe en la verdad. Dice: a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante, mis queridos, porque el sentido, lo que mueve a Dios a elegir es su amor. Eso nos dice capítulo 2, verso 13 de 2 a los Tesalonicenses. Amados de Dios, Dios escoge porque somos objeto de su amor, los hijos de Dios. Eso es lo que mueve, su amor, su misericordia en favor del pecador. No es el pecador en sí, es su amor al pecador lo que lo mueve a elegir. Hay algunas personas que no pueden o no quieren aceptar la elección de Dios por su propia voluntad. ¿Por qué? Porque justamente en el texto donde nos encontramos, si usted observa, se encuentra una palabra que dice presciencia. Literalmente, antes de la ciencia, conocimiento anticipado. Eso significa literalmente. Entonces, ¿qué es lo que algunos dicen? Algunos dicen que Dios escogió de esta forma. Dios estaba en la eternidad y Dios miró hacia el futuro y vio toda una película de todos los seres humanos de toda la tierra y vio a aquellos que iban a responder positivamente al Evangelio, aquellos que sí iban a creer en Él, y a aquellos que iban a creer en Él, los escogió. Es decir, fue movido por el hecho de saber de que habían hombres que iban a tener fe en Él. La pregunta ¿es eso bíblico? ¿Es eso lo que enseñan las Escrituras? ¿Está sujeto Dios a nuestra elección? Por eso Él nos escoge, porque Él sabía que yo iba a creer en Él. Bueno, esto viene de un mal entendimiento de lo que es la presciencia, de que simplemente Él conocía a aquellos que iban a creer en Él. No es correcto esto por dos razones. En primer lugar, el significado de la palabra presciencia no es simplemente conocimiento anticipado, sino voluntad favorable. Nos habla acerca de una determinación personal de Dios. Esta palabra presciencia, usted la observa en el Antiguo Testamento y generalmente vamos a observar que tiene que ver no solamente con conocer intelectualmente, sino con un conocimiento íntimo, con un conocimiento de relación. La misma palabra en el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 4, verso 1, se refiere a Adán cuando dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. No está hablando meramente de un conocimiento intelectual, sino de un conocimiento relacional, un conocimiento íntimo y sexual en este caso. Éxodo capítulo 33, verso 17 dice: Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Qué le dice Dios a Moisés? No que simplemente te conozco y sé quién eres, Moisés. Es que te amo, Moisés. Esa es la idea, es que tengo una relación contigo, Moisés. Una relación personal entre Dios y Moisés. Jeremías 1:5, el Señor le dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿De qué está hablando acá? Que Dios tuvo un amor particular, una relación particular con Jeremías. Amós capítulo 3, verso 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, le dijo Dios al pueblo de Israel. ¿A qué se refería? A que yo tengo una relación especial e íntima con ustedes. Conocer no se refiere solamente a tener conocimiento intelectual, se refiere a una relación personal. En el Nuevo Testamento, si usted observa Mateo capítulo 7, versos del 22 al 23, el Señor dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: ¿qué cosa? Nunca os conocí.
conocí. No está hablando acá de que nunca tuve conocimiento intelectual de ustedes, porque Dios conoce todo. Está hablando de un conocimiento experimental, de tener una relación con ellos. No son de los míos, dice el Señor. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nos muestra acá que el conocimiento no tiene que ver con algo mental, tiene que ver con una relación particular. Ahora, consideremos una segunda razón por la que ese entendimiento de la elección es incorrecto. No es solamente por el significado de la palabra presciencia, sino por todo el contenido de toda la Escritura. Es porque esta interpretación atribuye un mérito humano para la salvación, porque Dios se ve de alguna manera supeditado a la determinación que el hombre tiene de responder positivamente al Evangelio, y eso va en contra de la enseñanza de las Escrituras. ¿Recuerda usted Efesios capítulo 2, versos 8 y 9? Dice la palabra del Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué dice? Y esto no de vosotros. ¿Qué es esto? La gracia y la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando lleguemos al cielo a alabar al Señor por su gran obra de salvación, yo no voy a llegar a alabar al Señor, Señor, tú me rescataste, me salvaste, pero yo creí. Yo no voy a llegar a decir, Señor, tú tuviste el 98% de obra en mi salvación, pero yo contribuí con el 2% creyendo en fe en el Evangelio. No, Él se merece toda la gloria y la honra por toda la obra de la salvación, porque yo no contribuí ni en un 0,000001, nada, en nada, porque la fe la da ¿quién? Dios. Dios es el que da la gracia, Dios es el que da la fe. Romanos capítulo 3, verso 11 nos dice claramente, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces es imposible que Dios haya visto a personas que trataban de buscarle y por eso las escogió, porque nadie busca a Dios. Jamás hemos sido nosotros, aunque hay alabanzas que dicen, tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. Falso. Jamás nosotros hemos sido los que hemos buscado a Dios. De hecho, honestamente, en algún momento quizás ni te importó Dios en tu vida. Primera de Juan capítulo 4, verso 10 nos dice, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino ¿qué cosa? Sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados hermanos, nuestra alabanza debe estar más centrada en el amor de Dios hacia nosotros que en tu amor hacia Dios. Ese es más importante. El amor de Dios hacia nosotros. Mis queridos, no habría forma de amar a Dios si Él no nos hubiese amado. Ahora bien, es interesante que algunos han presentado algunas objeciones acerca de la elección y han dicho, no puedo creer en esto. Amados hermanos, primeramente nosotros debemos someternos a lo que enseña la Escritura para luego poder de alguna manera pensar en qué es lo que voy a creer. Pero no lo contrario. No tratar de colocar mis ideas o lo que yo creo del carácter de Dios en la Escritura. Debe ser la Escritura nuestra autoridad. Algunos que tienen objeciones en cuanto a la elección rechazan esta doctrina porque dicen que supuestamente anula la responsabilidad humana de creer. Y la verdad, mis amados hermanos, debemos decir que Dios sí escoge a aquellos que han de ser salvos, pero también el hombre es responsable de creer. ¿O no? El hombre es responsable de creer delante de Dios. Esta es una verdad bíblica que debemos nosotros también creer. Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es interesante, mis queridos, que aquí no dice que el que rehúsa, el que no ha sido elegido es el que está la ira sobre él, es el que rehúsa creer. Es responsable el hombre, no por no ser elegido, sino por no creer al Evangelio. Dice Juan capítulo 3, verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. No es condenado porque Dios no lo eligió, es condenado porque no cree en el unigénito Hijo de Dios. Todos somos responsables delante de Dios.
Hay dos verdades bíblicas, mis amados hermanos, que tenemos que nosotros creer porque la enseñan la palabra. Dios es soberano, Él es el autor de toda la obra de la salvación, Él escoge a aquellos que han de ser salvos, pero el hombre es responsable de creer delante de Dios. ¿Es Dios el que da la fe? ¿Es el hombre el que cree? ¿Cómo podemos conciliar eso? Bueno, no tenemos que conciliarlo, tenemos que creerlo. Dios es soberano, el hombre es responsable de creer. ¿Recuerda usted de Hechos capítulo 16? En una oportunidad cuando en el verso 14 el apóstol Pablo estaba en esta oportunidad en Filipos, no había una sinagoga y se acercan al río y habían unas mujeres, y había una mujer llamada Lidia, y dice el verso 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, ¿y qué dice el texto? Y el Señor, ¿qué hizo? Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Si el Señor no abría el corazón de Lidia, jamás Lidia habría podido conocer el Evangelio y arrepentirse de sus pecados delante de Dios. Pero usted avanza, estos hombres se van a encontrar con una muchacha que tiene un espíritu de adivinación, van a llegar a la prisión, y en la prisión, en un momento en particular, en el verso 30, se encuentran con un carcelero y él les dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dice Pablo junto a Silas? ¿Qué cosa? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En el mismo pasaje tenemos Dios soberano actuando en el corazón de Lidia, el hombre responsable, el carcelero, de creer delante de Dios. Otra objeción que algunos tienen es que creer en esta elección, la verdad es que rechazan esta doctrina porque nos presenta supuestamente a un Dios injusto. Yo creo que eso usted lo ha escuchado muchas veces y creo que es natural que un hombre luche con este concepto porque escapa a nuestra mente humana. ¿Por qué Dios escoge a algunos para salvación y a los otros no? Pareciera que Dios es injusto. Pero mis amados hermanos, la misma Biblia nos presenta esta misma interrogante porque Dios sabe qué es lo que nosotros puede pasar por nuestra mente. Romanos capítulo 9, versos del 14 al 16, dice la palabra del Señor. El Señor diciendo: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué a uno y no al otro? Podríamos pensar nosotros. Bueno, Pablo se adelanta a esa pregunta y nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Lógica pregunta. En nuestra mente eso es lo lógico, que es injusto. Pero Pablo dice: en ninguna manera. No es injusto Dios. Verso 15 dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Mis amados hermanos, eso no es injusto, eso es misericordia. A veces nosotros centramos nuestra mente en la injusticia o la justicia de Dios, pero la elección se basa en el amor y la misericordia de Dios. Eso es un Dios misericordioso, porque ¿quiénes de los hombres merecían ser salvos? Nadie. Mas Dios en su misericordia tuvo a bien compadecerse por personas indignas y pecadoras y que no merecían nada más que una condenación eterna. Ese es un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios misericordioso. Pero algunos finalmente se oponen a la doctrina de la elección porque supuestamente desmotiva al evangelismo. ¿Usted lo ha escuchado? ¿Por qué? Porque algunos dicen: bueno, si Dios ya escogió para salvación, ¿por qué entonces yo tengo que predicar el evangelio? ¿Por qué predicar el evangelio si se van a salvar sí o sí? Porque Dios ya los escogió para salvación. Pero mis amados hermanos, otra vez, la Biblia debe ser nuestra autoridad. Marcos 16, 15 nos responde a la pregunta que acabamos de hacer. Ir por todo el mundo y predicar, ¿qué cosa? El evangelio a toda criatura. No me toca a mí preguntarme si él va a ser elegido o no. Me corresponde obedecer a la palabra y predicar el evangelio. Así como Dios escogió a personas para salvación, Dios escogió un plan para salvar a esas personas, y es la predicación ¿de qué? Del evangelio. ¿Recuerda Romanos capítulo 10, verso 14? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber ¿qué cosa? ¿Quién les predique?
Interesante que en Romanos capítulo 9, que hemos leído, donde Pablo habla de la elección, comienza ese capítulo Pablo diciendo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué, Pablo? Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Podríamos decir, Pablo, un hombre que fue el que más habló de la elección, era al mismo tiempo un loco predicador del Evangelio. Podríamos pensar, Pablo, si Dios ya ha escogido a los salvos, ¿por qué tú sufres tanto? ¿Por qué te afliges tanto si Dios ya los ha escogido? Bueno, Dios los ha escogido, pero no se van a salvar si yo no les predico. Porque Dios utiliza la predicación del Evangelio. Spurgeon dijo: si Dios hubiera pintado una marca en la espalda de los elegidos, iría por la calle levantando las camisas. Pero él dijo: pero como no lo ha hecho, debo predicar a todos y dejar que Dios elija a los suyos. No nos corresponde pensar, Él es elegido o no es elegido, nos corresponde predicar el Evangelio. Amados hermanos, la elección es una doctrina bíblica. El Padre diseñó un plan de salvación, el Padre nos escogió. Dice el texto, la palabra del Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Amado hermano, eso debe alentar tu fe. Debe alentar a aquellos que están padeciendo por su fe. Debe alentar a aquellos que están sufriendo. Dios, en una dimensión eterna que nosotros no alcanzamos a dimensionar, escogió a quienes han de ser salvos. Salmo 115, verso 1. Dice el salmista: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino ¿a quién? A tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Él debe ser alabado por su preciosa obra en nuestras vidas. Ahora bien, ¿cuál ha sido la obra que ha hecho el Espíritu y cuál ha sido la obra que ha hecho el Hijo? Es interesante que el texto nos dice: en santificación del Espíritu. Ya hemos observado el plan eterno. El Padre ha diseñado un plan, el Padre ha elegido, pero Dios, el Espíritu Santo, dice el texto que también Él ha declarado el plan de salvación. Pudiésemos decir que el Padre diseña un plan, el Espíritu declara al mundo ese plan. Y eso es lo que vamos a observar en el Nuevo Testamento. Vamos a observar que es el Espíritu Santo el que hace una obra de apartar, de consagrar al creyente para Dios. Esa obra la hace el Espíritu Santo. El Padre diseñó un plan, el Espíritu declara ese plan y es el Espíritu el que hace una obra en el creyente para llamarlo efectivamente a la salvación. Qué precioso, amados hermanos, entender todo esto para alguien que está padeciendo por su fe. Para alguien que está sufriendo. El Padre desde la eternidad me escogió, pero en un momento en particular el Espíritu obró poderosamente en mi vida para salvación. Es el Espíritu el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16, verso 8. Es el Espíritu el que nos convence. Pero no solamente el Espíritu nos convence, el Espíritu nos convierte. Somos salvos, somos hijos de Dios por la obra del Espíritu en nuestra vida. En el momento, mis queridos hermanos, que usted entendió el Evangelio, escuchó la palabra de Dios, el Espíritu hizo un trabajo en su vida y le dio vida. A eso le llamamos la regeneración. Tito 3, 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos convence, pero también nos convierte. El Espíritu Santo también nos coloca en un cuerpo. Primero los Corintios capítulo 12, verso 13. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados ¿en qué? En un cuerpo. Es el Espíritu Santo el que ha tomado al pecador que cree, que se arrepiente de sus pecados delante de Dios y lo coloca en el cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo por el Espíritu Santo. Nos convence, nos convierte, nos coloca, pero el Espíritu Santo también nos capacita. Es el mismo Espíritu Santo que a usted le otorga dones para poder ponerlos por obra en el cuerpo de Cristo. ¿Obra de quién? Obra de Dios, a través de la persona divina del Espíritu Santo. Pero no solamente nos convence, no solamente nos convierte, nos coloca, nos capacita, sino que el Espíritu Santo también nos certifica. Efesios capítulo 1, versos del 13 al 14 nos dice que cuando nosotros oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. El Padre ha colocado un sello en nosotros, el Espíritu Santo que nos certifica, propiedad de Dios.
Le pertenecemos a Dios. El Espíritu Santo en tu vida, amado hermano, todo eso ha hecho. Te convence, te convierte, te coloca, te capacita para servirle, te certifica, marca registrada. Le perteneces a Dios. El Padre diseñó un plan de salvación. El Espíritu Santo declara ese plan de salvación. Pero ¿qué hace el Hijo? La verdad, mis amados hermanos, este es el centro de la obra de la salvación y Pedro lo deja al final, interesantemente. Va a decir, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El Hijo finalmente desarrolló el plan de salvación. El Padre diseñó un plan de salvación. El Espíritu declara ese plan de salvación. El Hijo desarrolla ese plan de salvación. Interesante que el texto dice obedecer. Esa expresión, básicamente, muchos textos del Nuevo Testamento equivale a creer en el Evangelio. Si usted avanza solamente unos capítulos, capítulo 4, verso 7, capítulo 4, verso 17, dice el texto, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Estamos unos capítulos más allá solamente, y nos ayuda a entender a qué se refiere esa obediencia acá. No se refiere a hacer obras para ser salvo, se refiere a obedecer, a confiar, a creer en el Evangelio. Eso es lo que dice el texto, para obedecer, para de alguna manera depositar nuestra fe en el Evangelio. Pero es interesante que el texto dice ser rociados con la sangre de Cristo. Esta es una expresión que nos remonta al Antiguo Testamento cuando en Éxodo capítulo 24 se encontraban acá ratificando un pacto y en esa oportunidad se habla de la obediencia y se habla del rociamiento de sangre. En esa oportunidad usted recuerda que el pueblo de Israel se va a comprometer y va a decir, haremos todas las palabras de Jehová, obedeceremos. ¿Y qué había hecho Moisés? ¿Qué hace Moisés acá? Usted recuerde que acá en esta oportunidad él va a esparcir, va a cortar por la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparcir la otra mitad de la sangre sobre el altar. Toma esta idea, podríamos decir, esta historia del Antiguo Testamento al presente y la aplica a la persona de Cristo, porque usted recuerda que el mismo Señor Jesucristo dijo ahí en Mateo 26, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Qué significa remisión? Borrar, anular, quitar, erradicar por completo los pecados. Amados hermanos, yo no sé cuál ha sido el peor pecado de su vida. ¿Cuáles son los pecados que usted quiere llevar a la tumba sin que nadie se entere? Pero si hay algo es seguro, Cristo con su sangre hace lo que ningún animal en el Antiguo Testamento podía hacer, porque Cristo vino a quitar, erradicar, sacar, borrón y cuenta nueva de tus pecados. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Remisión. Hebreos capítulo 9, verso 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amados hermanos, ¿alcanzas a dimensionar la obra del Evangelio? ¿Alcanzas a contemplar la salvación? ¿Alcanzas a contemplar este plan eterno? No solamente una patria especial, un plan eterno de salvación. El Padre diseñó un plan, el Espíritu Santo declara un plan, el Hijo desarrolla un plan. Somos salvos por la gracia de Dios. Somos salvos solamente porque Dios quiso salvarle, Dios quiso elegirle, Dios quiso llamarle para salvación, Dios quiso a través del Hijo derramar su preciosa sangre por ti. Amado hermano, eso debe animar y alentar tu fe. Eso debe animarte a contemplar la salvación en medio del sufrimiento. El Padre te eligió, el Espíritu te apartó para Él, el Hijo derramó su preciosa sangre por ti. Que eso, amado hermano, que esa gracia te aliente a seguir adelante. Si esta semana has llorado, si esta semana has sufrido, si esta semana has padecido cosas que nadie más entiende, amado hermano, contempla la salvación en medio de tu sufrimiento. Eso te va a alentar, eso te va a animar a seguir adelante, eso te va a animar. Tienes una patria especial,
Tienes un plan eterno de salvación que te debe alentar. Pero finalmente, amados hermanos, para terminar, tienes una paz experimentada al contemplar la salvación. El apóstol Pedro dice saludos protocolares, una bendición en su salutación. Gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia y paz se va a repetir en muchas de las cartas, pero evidentemente Pedro va a colocar la palabra clave de su carta, gracia, y la va a colocar junto con la palabra paz, y va a decir os sean multiplicadas. Todo creyente en el momento de su salvación ya ha recibido la gracia de Dios. Todo creyente en el momento de su salvación ha tenido paz con Dios. Romanos capítulo 5 verso 1, ¿qué nos dice? Justificados por la fe tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios por medio de Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Sin embargo, Pedro dice que esta misma paz que ustedes tienen ahora con Dios sea multiplicada en sus vidas en medio del dolor y la aflicción. Que se multiplique esa paz que ustedes deben experimentar en medio del dolor. Pero déjame preguntarte, ¿tienes realmente paz con Dios? ¿Has llegado al convencimiento en tu vida que estás a cuentas con Dios? ¿Que no eres enemigo de Dios? ¿Tienes paz con Dios? Ahora, si tú realmente eres un hijo de Dios, ¿estás experimentando la paz de Dios? Primera de Pedro capítulo 5 verso 14, el apóstol Pedro va a terminar, así como comenzó hablando de la paz, va a terminar hablando de la paz, diciendo saludados unos a otros con ósculo santo de amor, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Me encanta esa expresión, estar en Cristo, los creyentes, los hijos de Dios, los que están en una comunión con Cristo, paz sea a ellos. Que tengan paz, amado hermano, lo que más necesita escuchar a alguien que está sufriendo es ¿qué cosa? Paz, experimentar paz en su vida. Pedro dice que la paz de Dios se multiplique en su vida, en medio de su dolor. Ojo, que Pedro no está dando saludos y diciendo que de aquí en adelante no sufran nunca más, que no tengan nunca más dolor en su vida, que no pierdan nunca más un familiar querido, que nunca más lloren. Pedro dice, paz os sean multiplicadas. Amado hermano, Dios no promete que el dolor y la aflicción no va a llegar. El dolor y la aflicción, como hemos visto, es parte de la vida cristiana. El problema es si estás o no experimentando la paz de Dios. Filipenses capítulo 4, versos del 6 al 7. Ese texto es interesante porque nos va a decir, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y aquí podría decirnos si todos tus problemas se van a solucionar y nunca más vas a sufrir. Pero el texto, ¿qué dice? El verso 7, ¿qué cosa dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quizás siga estando en dolor, quizás siga sufriendo, quizás empeore mi dolor, pero yo voy a experimentar una paz interna con mi Dios. Voy a estar tranquilo, confiando en Dios. Isaías 26, del 3 al 4, nos dice claramente la palabra del Señor. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Será que mi pensamiento ha perseverado más en el sufrimiento que en Dios? ¿Qué dice el texto? Cuyo pensamiento en ti persevera. Si mi pensamiento está contemplando la salvación, la obra de Dios, estoy rodeado del conocimiento de Dios, de su palabra, en oración, voy a experimentar paz. Tú guardarás en completa paz. No lo guardarás de los problemas, lo guardarás en paz cuando su pensamiento está en ti, Señor. Y el verso 4 dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está, ¿qué cosa? La fortaleza de los siglos. Gloria a Dios. En Él está la fortaleza. Mis amados hermanos, no nos dice que Él nos fortalece. Dice que Él es, ¿qué cosa? Nuestra fortaleza. Un énfasis muy diferente. Amado hermano, esa es la paz que tú puedes experimentar hoy en medio de la tormenta en tu vida. Cuando contemplas la salvación en medio de tu sufrimiento. Hay un himno muy antiguo que se titula Paz, paz, cuán dulce paz. Y este escritor dijo, en el fondo de mi alma hay una dulce quietud. Se difunde embargando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender.
paz, paz. Cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. ¿Estás experimentando la paz? Paz, cuán dulce paz de Dios. Amados hermanos, el apóstol Pedro nos ha dejado 3 estímulos para contemplar, dimensionar la salvación en medio del sufrimiento. Patria especial. ¿Piensas en el cielo o piensas en tu sufrimiento? Plan eterno. Un Padre que diseña un plan de salvación, un Espíritu que declara ese plan de salvación, un Hijo que desarrolla ese plan de salvación en tu favor. Y amados hermanos, todo eso te debe llevar a una paz experimentada para aquellos que son hijos de Dios. Mi querido hermano, puede que el sufrimiento siga incrementándose esta semana que viene. No tenemos control de nuestra vida, no tenemos control de las cosas que padecemos. Pero mi amado hermano, si tú contemplas la salvación en medio del sufrimiento, paz, paz, cuán dulce paz. Oramos al Señor. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por poder considerar en tu palabra, Señor, una enseñanza, Señor, de consuelo, de ánimo, Señor, para los que sufren. Una carta de gracia en medio de las tormentas, Señor, como es la primera carta de Pedro. Una carta de consuelo, de aliento, Señor. Pero gracias porque hoy nos has invitado a contemplar tu salvación en medio del sufrimiento, Señor. Padre, que fácilmente olvidamos, Señor, cuando estamos en dolor, en momentos difíciles, olvidamos quién eres tú, Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Dios fiel, nuestro Dios bueno, nuestro Dios amoroso, tierno. Y olvidamos, Señor, de dónde tú nos rescataste, Señor. Olvidamos tu gracia, olvidamos tu amor, Señor. Hoy, Señor, hemos observado en tu palabra, Señor, que nos espera una patria especial. Padre, que ha habido un plan eterno de salvación para nosotros, Señor. La Trinidad actuando, Señor, para salvar al pecador. Pero también, Señor, hoy hemos visto que podemos experimentar una paz en nuestra vida, Señor. Hoy, Señor, yo quiero rogarte por cada uno de los que aquí están, Señor. Tú sabes, Señor, quién de acá no es un hijo tuyo, Señor. Y que probablemente ha intentado hacer muchas cosas, Señor, para ganar tu favor. Padre, yo quiero pedirte que hoy, Señor, el pecador se rinda delante de ti, que clame por tu perdón, Señor. Padre, que pueda confiar en esa preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor, en favor del pecador. Padre, no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para ser salvos, Señor. Solamente ha sido tu obra la que, Señor, está abierta, disponible para todo aquel que cree, Señor. Padre, que hoy el pecador se rinda a ti, Señor, y aquellos, Señor, que ya te conocen como Señor y Salvador de sus vidas, Señor. Hijos tuyos, aquí presentes, Señor. Padre, que estas palabras sean de aliento para esta semana, Señor. Ayúdanos a vivir semana tras semana, confiando en tu gracia, Señor. Ayúdanos a contemplar tu salvación en medio del sufrimiento, Señor. Padre, yo no sé qué está viviendo cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Pruebas difíciles, momentos de dolor. Pero sí sabemos algo, Señor, que esta preciosa salvación puede animarnos, Señor, delante de ti. Puede fortalecer nuestra fe y puede ayudarnos a vivir anclados a tu gracia en medio de las tormentas, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. En Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.